Bienvenidos, hermanos y hermanas. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre una historia que nos enseña sobre la fe, la duda y la valentía. A veces, sentimos que las batallas que enfrentamos son demasiado grandes para nosotros, que nuestras fuerzas no bastan. Pero Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él nos ve con ojos distintos a los nuestros. La historia de Gedeón es una de esas narraciones que nos muestran cómo Dios trabaja en nuestra vida, fortaleciendo nuestra fe antes de enfrentarnos a una gran batalla. Nos habla de un hombre que, al principio, se veía a sí mismo como insignificante, incapaz y lleno de temor. Pero Dios lo miró con otros ojos, viendo en él la valentía y el liderazgo que aún no reconocía en sí mismo. ¿No nos hemos sentido así en algún momento? Con dudas, con miedos, creyendo que no estamos preparados para los desafíos que se nos presentan. Sin embargo, al igual que con Gedeón, Dios nos llama con un propósito y nos fortalece en el camino. Piensen en un día en el que sintieron que todo estaba en su contra. Un momento en el que las preocupaciones parecían demasiadas y la carga demasiado pesada. Quizás en su trabajo, en la familia o en una decisión que los tenía paralizados. En esos momentos es fácil sentir que no podemos más. Así se sentía Gedeón cuando Dios lo llamó. Estaba escondido, trillando trigo en un lugar donde nadie lo viera porque tenía miedo de los madianitas, un pueblo opresor que había hecho sufrir a Israel por años. Y ahí, en ese escondite, se le aparece el ángel del Señor y le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». Imaginen eso. Dios no le habla como el hombre temeroso que es en ese momento, sino como el guerrero que está destinado a ser. Cuando nos sentimos frágiles, Dios ve en nosotros una fortaleza que aún no hemos descubierto. En esos momentos en los que creemos no tener nada, Él ya ha identificado en nosotros un corazón dispuesto a recibir su propósito. Pero Gedeón, al igual que muchos de nosotros, dudó. Se preguntó: si Dios está con nosotros, ¿por qué atravesamos estas dificultades? Es una pregunta honesta. Y tal vez también es una pregunta que nosotros nos hemos hecho. Cuando llegan los tiempos difíciles, cuando parece que el mal avanza y la luz retrocede, podemos preguntarnos: «Oh Dios, ¿dónde estás?». Pero Dios no le responde a Gedeón con explicaciones. No le dice por qué pasaron las cosas, sino que le da una misión: «Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel». No le promete que todo será fácil, pero sí le asegura que no estará solo. Gedeón, aún inseguro, expresa su temor: «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más débil, y yo soy el más pequeño de mi casa». Su duda refleja la lucha interna que muchos enfrentamos cuando Dios nos llama a algo más grande de lo que creemos poder lograr. Pero Dios le responde con lo que realmente importa: «Yo estaré contigo». Es una promesa que transforma su temor en fortaleza, su inseguridad en confianza y su duda en fe. Dios no busca a los más fuertes según los estándares del mundo, sino a aquellos dispuestos a confiar en Él. ¿Cuántas veces creemos que no somos suficientes? Que no tenemos lo que hace falta para salir adelante. Que nuestra historia, nuestras fallas, nuestras debilidades nos limitan. Pero Dios no elige a los más fuertes según el mundo, sino a aquellos que dependen de Él. Y aquí es donde llega la famosa señal de Gedeón. Aún con la palabra de Dios, sigue temeroso, y le pide una prueba. Coloca un vellón de lana en el suelo y le pide a Dios que, si realmente lo está llamando, haga que el vellón esté empapado de rocío por la mañana mientras el suelo permanezca seco. Y así ocurre. Pero su corazón sigue lleno de dudas. No es que no quiera creer, sino que el miedo sigue acechándolo. Entonces, una vez más, le pide a Dios otra señal, esta vez, que el vellón permanezca seco y el suelo a su alrededor esté mojado. Es un pedido audaz, pero Dios, con paciencia y amor, se lo concede. En este momento, Gedeón no solo recibe la confirmación que necesita, sino que también experimenta la misericordia divina. Dios no lo reprende por su falta de fe, sino que le da la seguridad que necesita para avanzar. Este episodio nos enseña que Dios comprende nuestras dudas y temores. Él no nos abandona cuando flaqueamos, sino que nos da las pruebas y el aliento que necesitamos para dar el siguiente paso en fe. A veces,
Estas pruebas pueden venir en forma de puertas que se abren inesperadamente, personas que nos animan en los momentos difíciles, o pequeñas señales que nos confirman que estamos en el camino correcto. El aliento puede llegar a través de su palabra, en versículos que hablan directamente a nuestro corazón, en oraciones contestadas o en situaciones que, aunque parecían imposibles, terminan resolviéndose de manera inesperada. Así como Dios le dio a Gedeón la seguridad que necesitaba, también nos fortalece en nuestra debilidad para que podamos seguir adelante con confianza. Dios no se enoja con sus dudas. Sabe que a veces necesitamos una confirmación, y nos la da. Pero también llega el momento en que debemos confiar. Gedeón al final toma su espada, lidera un pequeño ejército de solo 300 hombres, escogidos por Dios entre miles, y enfrenta al vasto ejército madianita. Dios le había dado una estrategia inesperada, dividir a sus hombres en 3 grupos, equiparlos con trompetas, cántaros de barro y antorchas encendidas. En plena noche, rodearon el campamento enemigo, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y tocaron las trompetas mientras gritaban, por el Señor y por Gedeón. El caos se apoderó de los madianitas, que en su confusión comenzaron a atacarse entre sí y huyeron despavoridos. Así quedó demostrado que la victoria no dependía de la fuerza o el número de soldados, sino del poder de Dios obrando a través de aquellos que confiaban en Él. Esta historia nos recuerda que Dios nos equipa para la batalla de maneras que a veces no esperamos, y que nuestra mayor fortaleza radica en depender de Él. Y así también es en nuestra vida. Dios nos llama a confiar, a caminar en fe, aunque al principio no lo veamos claro. Entonces, yo les pregunto, ¿qué batalla están enfrentando hoy? ¿En qué área de su vida sienten que necesitan la confirmación de Dios? Tal vez ya les ha hablado, pero esperan una señal más. Tal vez ya han visto pequeños indicios, pero siguen dudando. Que la historia de Gedeón nos recuerde que, aunque nos sintamos pequeños, con Dios, somos más que vencedores. Que aunque tengamos miedo, su presencia nos basta. Y que si nos llama, es porque Él ya ha visto en nosotros la fuerza que aún no sabemos que tenemos. Si esta reflexión ha llegado a tu corazón, te invito a compartirla con otros, para que también puedan encontrar ánimo y fortaleza en la historia de Gedeón. Que Dios los bendiga y los guíe en cada paso de su camino. Hasta la próxima.